Solo el penitente pasará, con Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. Bienvenido, bienvenida a Solo el penitente pasará, tu podcast con audiorelatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos. Una producción de Teatro Robótico de Misterio. Además, tú también puedes ser uno de esos autores enviándonos tus escritos a relatos@teatrorobóticodemisterio.com, porque aquí nos encanta sonorizar tu imaginación. En esta ocasión nos vamos a adentrar en la obra La casa del juez, una petición de nuestro oyente constante Gus, al que saludamos afectuosamente desde aquí. La casa del juez es un relato de fantasmas y de casas encantadas publicado por primera vez en The Illustrated Sporting and Dramatic News en 1891. Y el autor no es otro que el reconocidísimo Bram Stoker, mundialmente conocido por ser el creador de Drácula. Nacido el 8 de noviembre de 1847 en Dublín, Stoker dejó un legado literario que ha perdurado a lo largo del tiempo. Aunque la sombra de Drácula es muy alargada y persiguió a Bram Stoker durante toda su carrera, es justo reconocer que fue un autor muy prolífico en el género del terror. Y esta La casa del juez es un brillante ejemplo de su maestría para crear atmósferas escalofriantes y muy oscuras. Esta obra corta se ha incluido en múltiples compilaciones y recopilaciones, entre ellas la más famosa, El invitado de Drácula y otras historias de terror, de 1914. Sin embargo, La casa del juez ha encontrado ese lugar destacado en numerosas antologías que destacan los relatos de terror victorianos y eduardianos más famosos. Unas épocas en las que se solían tocar temas como el miedo al cambio, las tensiones sociales, la moralidad y sobre todo los aspectos más oscuros de la sociedad. Como nota curiosa, es destacable que se rumorea que este relato está inspirado en An Account of Some Strange Disturbance in Angier Street de Joseph Sheridan Le Fanu, otro de nuestros autores fetiche que antes o después pasará por aquí, ya que es el autor de la famosa Carmilla. Pero bueno, qué mejor que el propio Bram Stoker sea entrevistado por nuestra querida Ariadna Jiménez y nos introduzca él mismo este relato. ¿Qué os parece? ¿Os apuntáis? Solo el penitente pasará. Tu podcast con relatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía. Sumérgete en nuestras historias de la mano de Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. En una producción de Teatro Robótico de Misterio. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Pues mira qué suerte, nosotros que nos alegramos. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial, el inmortal Bram Stoker. Bienvenido, Bram. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias, es un placer estar aquí. Solo espero que no me hayan levantado de mi ataúd demasiado temprano. Nunca es demasiado temprano para una buena charla. Bram, antes de entrar en detalles sobre tu obra La casa del juez, nos encantaría conocer más sobre tu vida personal. Entendemos que naciste en Irlanda y estudiaste en el Trinity College de Dublín. ¿Cómo influyó esto en tu carrera como escritor? Bueno, crecer en Irlanda y estudiar en el Trinity College fueron fundamentales para mi desarrollo como escritor.
La rica tradición de historias y mitos irlandeses influyó enormemente en mi imaginación. Además, mis estudios en el Trinity College me proporcionaron una sólida base académica que me permitió explorar temas complejos en mis obras. Vaya, qué interesante. Y hablando de relaciones, sabemos que fuiste amigo de algunos escritores famosos de tu época, incluyendo a Sir Arthur Conan Doyle y Oscar Wilde. Sí. ¿Cómo influyeron estas relaciones en tu escritura? Estar en compañía de grandes mentes como Arthur Conan Doyle y Oscar Wilde ciertamente estimuló mi creatividad. Las discusiones y debates que tuvimos fueron invaluables para mi desarrollo como escritor. Además, tener a estos grandes escritores como amigos me proporcionó un sentido de camaradería y apoyo que fue muy valioso en un campo tan solitario como lo es la escritura. Vaya, fascinante. Y hablando de Oscar Wilde, hay una historia divertida acerca de cómo ambos cortejaron a la misma mujer, Florence Balcombe. Escabroso asunto. ¿Nos podrías contar algo de salseo sobre eso, Bram? Bueno, resulta que Oscar y yo teníamos un gusto muy similar en mujeres. Ambos nos sentíamos atraídos por Florence Balcombe y yo tuve la suerte de ganar su corazón. Pero no sin antes tener que competir con Oscar. Fue una época interesante de mi vida. Vaya, vaya. Eso suena como una gran historia. Ahora, pasando a tu obra, sabemos que eres famoso por tu novela Drácula, pero hoy queremos hablar de una obra menos conocida, La casa del juez. ¿Podrías introducir un poco a nuestros oyentes en esta historia y contarles de qué va? Por supuesto. La casa del juez es una historia de misterio y horror en la que un estudiante busca un lugar tranquilo para sus estudios y encuentra una casa abandonada a pesar de las advertencias de los lugareños sobre su anterior inquilino. Un juez sin escrúpulos. La tensión entre lo racional y lo irracional y el miedo a lo desconocido se exploran en un ambiente victoriano, lleno de misterio y potencial para el horror. Bram, sabemos que esta historia tiene un final particularmente impactante. Sí. Sin revelar demasiado, como decimos hoy en día, sin hacer spoiler, ¿podrías hablarnos un poco sobre cómo llegaste a ese desenlace y cómo crees que impacta al lector? El final. Sin duda, es el momento crucial de La casa del juez. No quiero arruinar la sorpresa para los nuevos lectores, pero diré que quería crear una conclusión que realmente desafiara las expectativas y dejara una impresión duradera. El final es un momento de confrontación y revelación en el que el estudiante se ve obligado a enfrentarse a la realidad de la casa y a su propio escepticismo. En cuanto a cómo llegué a ese desenlace, creo que fue una progresión natural de la historia. A medida que el estudiante se sumerge más y más en la extraña atmósfera de la casa, se hace inevitable una confrontación con las fuerzas oscuras que la habitan. Quería que el final fuera tan impactante y memorable como el relato de la historia, y espero haberlo logrado. Suena como un final realmente emocionante. Sin duda invitará a nuestros oyentes a escuchar nuestra dramatización de La casa del juez. Bueno, Bram, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy.
¿Quieres hacer algún comentario final para nuestra audiencia? El placer ha sido mío. Queridos oyentes, aunque mis historias puedan estar llenas de criaturas de la noche y horrores inimaginables, solo son ficción. Aunque, eso sí, quizás no estaría de más cerrar bien las ventanas antes de irse a la cama. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima, Bram, que estoy seguro que será muy pronto. Bram Stoker, que ha interpretado maravillosamente nuestro querido Joseba Bajo. Gracias, Ari y Joseba, por brindarnos este momento con Bram a solas. Y ahora sí, vamos a pasar a escuchar el relato. Os dejo ya con La casa del juez. Solo el penitente pasará, con Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. Próxima la época de exámenes, Malcolm Malcolmson decidió ir a algún lugar solitario donde poder estudiar sin ser interrumpido. Temía las playas por su atractivo y también desconfiaba del aislamiento rural, pues conocía desde hacía mucho tiempo sus encantos. Lo que buscaba era un pequeño pueblo sin pretensiones donde nada le distrajera del estudio. Refrenó sus deseos de pedir consejo a algún amigo, pues pensó que cada uno le recomendaría un sitio ya conocido donde indudablemente tendría amigos. Malcolmson deseaba evitar las amistades y todavía tenía menos deseos de establecer contacto con los amigos de los amigos. Así que decidió buscar por sí mismo el lugar. Hizo su equipaje, tan solo una maleta con un poco de ropa y todos los libros que necesitaba, y compró un billete para el primer nombre desconocido que vio en los itinerarios de los trenes de cercanías. Cuando al cabo de 3 horas se bajó en Benchurch, se sintió satisfecho de lo bien que había conseguido borrar sus pistas para poder disponer del tiempo y la tranquilidad necesarios para proseguir sus estudios. Acudió de inmediato a la única fonda del pequeño y soñoliento lugar y tomó una habitación para la noche. Benchurch era un pueblo donde se celebraban regularmente mercados, y una semana de cada mes era invadido por una enorme muchedumbre, pero durante los restantes 21 días no tenía más atractivos de los que pueda tener un desierto. Al día siguiente de su llegada, Malcolmson buscó una residencia aún más aislada y apacible que la fonda tranquila, El Buen Viajero. Encontró un lugar que satisfizo sus exageradas ideas acerca de la tranquilidad. Realmente, tranquilidad no era la palabra más apropiada para aquel sitio. Desolación era el único término que podía transmitir una cierta idea de su aislamiento. Era una casa vieja, anticuada, de construcción pasada y estilo jacobino, con macizos gabletes y ventanas más pequeñas de lo acostumbrado y situada más alto de lo habitual en esas casas. Estaba rodeada por un alto muro de ladrillo sólidamente construido. En realidad daba más la impresión de un edificio fortificado que de una simple vivienda. Pero todo esto era lo que le gustaba a Malcolmson. He aquí, pensó, el lugar que estaba buscando, y si lo consigo me sentiré feliz. Su alegría aumentó cuando se dio cuenta de que estaba sin alquilar en aquel momento. En la oficina de correos averiguó el nombre del agente, quien se sorprendió mucho al saber que alguien deseaba ocupar parte de la vieja casona. El señor Carford, abogado local y agente inmobiliario, era un amable caballero de edad avanzada que confesó con franqueza el placer que le producía el que alguien desease alquilar la casa. A decir verdad, señaló, me alegraría mucho, por los dueños naturalmente, que alguien ocupase la casa durante años, aunque fuera de forma gratuita. Si con ello el pueblo pudiera acostumbrarse a verla habitada. Ha estado vacía durante tanto tiempo que se ha levantado una especie de prejuicio absurdo a su alrededor. Y la mejor manera de acabar con él es ocuparla, aunque solo sea, añadió,
alzando una astuta mirada hacia Malcolmson. Por un estudiante como usted, que desea quietud durante algún tiempo. Malcolmson juzgó inútil pedir detalles al hombre acerca de absurdo prejuicio. Sabía que podía conseguir más información en cualquier otro lugar. Pagó pues por adelantado el alquiler de 3 meses. Se guardó el recibo y el nombre de una señora que posiblemente se comprometería a ocuparse de él, y se marchó con las llaves en el bolsillo. De ahí fue directamente a hablar con la dueña de la fonda. Buenos días. Una mujer alegre y bondadosa a la que pidió consejo acerca de qué clase y cantidad de víveres y provisiones necesitaría. Ella alzó las manos con estupefacción cuando él le dijo dónde pensaba alojarse. ¿En la casa del juez, no? Exclamó palideciendo. Él respondió que ignoraba el nombre de la casa, pero le explicó dónde estaba situada. Cuando hubo terminado, la mujer contestó: Sí, no cabe duda. No cabe duda, es el mismo sitio. Es la casa del juez. Entonces, él le pidió que le hablase de la casa, por qué se llamaba así y qué tenía ella en contra. La mujer le contó que en el pueblo la llamaban así porque hacía muchos años, no podía decir exactamente cuántos puesto que ella era de otra parte de la región, pero debían de ser al menos unos 100 o quizá más. Había sido el domicilio de cierto juez que en su tiempo inspiró gran espanto a causa del rigor de sus sentencias y de la hostilidad con la que siempre se enfrentó a los acusados en su tribunal. Acerca de lo que había en contra de la casa, no podía decir nada. Ella misma lo había preguntado a menudo, pero nadie la supo informar. De todos modos, el sentimiento general era que allí había algo. Y ella, por su parte, no aceptaría ni todo el dinero del banco de Dingswater si a cambio se le pedía que permaneciera 1 sola hora a solas en esa casa. Luego se excusó ante Malcolmson, ante la posibilidad de que sus palabras pudieran preocuparle. Es que esas cosas no me gustan nada, señor. Y además usted, un caballero tan joven, que se vaya, perdóneme que se lo diga, a vivir allí tan solo. Si fuera hijo mío, y perdóneme que se lo diga, no pasaría usted allí ni una noche, aunque tuviera que ir yo misma en persona y tirar de la campana grande de alarma que hay en el tejado. La pobre mujer hablaba de tan buena fe y con tan buenas intenciones que Malcolmson, además de regocijado, se sintió conmovido. Le expresó cuánto apreciaba el interés que se tomaba por él, y luego, amablemente, añadió: Pero mi querida señora Witham, le aseguro que no es necesario que se preocupe por mí. Un hombre que, como yo, estudia matemáticas superiores, tiene demasiadas cosas en la cabeza para que pueda molestarle ninguno de esos misteriosos algos. Por otra parte, mi trabajo es demasiado exacto y prosaico como para permitir que algún rincón de mi mente preste atención a misterios de cualquier tipo. La progresión armónica, las permutaciones, las combinaciones y las funciones elípticas son ya misterios suficientes para mí. La señora Witham se encargó amablemente de suministrarle provisiones, y él fue en busca de la vieja que le habían recomendado para ocuparse de él. Cuando al cabo de unas 2 horas regresó con ella a la casa del juez, se encontró con la señora Witham, que le esperaba en persona, junto con varios hombres y chiquillos portadores de diversos paquetes, e incluso de una cama que habían transportado en una carreta, puesto que, como dijo ella, aunque era posible que las sillas y las mesas estuvieran todas muy bien conservadas y fueran utilizables, no era bueno ni propio de huesos jóvenes descansar en una cama que no había sido oreada desde hacía por lo menos 50 años. La buena mujer sentía a todas luces curiosidad por ver el interior de la casa, y recorrió todo el lugar, pese a manifestarse tan temerosa de los algos que al menor ruido se aferraba a Malcolmson, del cual no se separó ni un solo instante. Tras examinar la casa, Malcolmson decidió ocupar el gran comedor, que era lo suficientemente espacioso como para satisfacer todas sus necesidades, y la señora Witham, con ayuda de la señora Dempster, la asistenta, procedió a ordenar las cosas.
Una vez desempaquetados los bultos, Malcolmson vio que con mucha y bondadosa previsión, la mujer le había enviado de su propia cocina provisiones suficientes para varios días. Antes de marcharse, la mujer expresó toda clase de buenos deseos, y ya en la misma puerta, se volvió para decir: Quizás, señor, como la habitación es grande y con mucha corriente de aire, pudiera ser que no le viniera mal poner uno de esos biombos grandes alrededor de la cama, por la noche. Pero la verdad sea dicha, yo me moriría si tuviera que quedarme aquí, encerrada con toda esa clase de cosas que asomarán sus cabezas por los lados o por encima del biombo y se pondrían a mirarme. La imagen que acababa de evocar fue excesiva para sus nervios y huyó precipitadamente. La señora Dempster, con aires de superioridad, lanzó un despectivo resoplido cuando se hubo oído la otra mujer y afirmó categóricamente que ella por su parte no se sentía en absoluto inclinada a atemorizarse ni ante todos los duendes del mundo. Le voy a decir a usted lo que pasa, señor. Dijo: Los duendes son toda clase de cosas, menos duendes. Ratas, ratones y escarabajos. Y puertas que crujen y tejas caídas. Y pucheros rotos. Y tiradores de cajones que aguantan firmes cuando usted tira de ellos y luego se caen solos en medio de la noche. Mire usted el zócalo de la habitación. Es viejo. Tiene cientos de años. ¿Cree que no va a haber ratas y escarabajos ahí detrás? Claro que sí. ¿Y se imagina usted, señor, que se va a pasar sin ver a unas ni a otros? Pues claro que no. Las ratas son los duendes, se lo digo yo, y los duendes son las ratas. Y no crea otra cosa. Señora Dempster, dijo gravemente Malcolmson con una pequeña inclinación de cabeza. sabe usted más que un catedrático de matemáticas. Permítame decirle que, en señal de mi estima hacia su indudable salud mental, cuando me vaya, le daré la posesión de esta casa y le permitiré que resida aquí usted sola durante los 2 últimos meses de mi alquiler, puesto que las 4 primeras semanas bastarán para mis propósitos. Muchas gracias de todo corazón, señor. Pero no puedo dormir ni una noche fuera de mi dormitorio. Vivo en la casa de caridad de Greenhow. Y si pasase una noche fuera de mis habitaciones, perdería todos los derechos de seguir viviendo allí. Las reglas son muy estrictas. Y hay demasiada gente esperando una vacante para que yo me decida a correr el menor riesgo. Si no fuera por esto, señor, vendría gustosamente a dormir aquí para atenderle durante su estancia. Mi buena señora, dijo apresuradamente Malcolmson, he venido aquí con el propósito de estar solo, y créame que le estoy profundamente agradecido al difunto señor Greenhow por haber organizado su casa de caridad, o lo que sea, de forma tan admirable que me vea privado por la fuerza de la oportunidad de tan terrible tentación. San Antonio en persona no habría podido ser más rígido al respecto. La vieja rió secamente. Ay, ustedes, los señoritos jóvenes. No se asustan de nada. Ya lo creo que encontrará usted aquí toda la soledad que desea. Ay. Y se puso a trabajar en la limpieza. Y al anochecer, cuando Malcolmson regresó de dar su paseo, se encontró con la habitación barrida y aseada, un fuego ardiendo en la chimenea y la mesa servida para la cena, con las excelentes provisiones de la señora Witham. Esto sí es comodidad, dijo mientras se frotaba las manos. Tras terminar la cena y poner la bandeja con los restos de la cena al otro extremo de la gran mesa de roble, volvió a sus libros. Echó más leña al fuego, despabiló la lámpara y se sumergió en su duro trabajo. No hizo ninguna pausa hasta más o menos las 11, cuando suspendió su tarea durante unos momentos para avivar el fuego y despabilar de nuevo la lámpara y hacerse una taza de té. Siempre había sido muy aficionado al té,
durante toda su vida universitaria, solía quedarse estudiando hasta muy tarde, y siempre tomaba té y más té hasta que dejaba de estudiar. El descanso era un lujo para él, y lo disfrutaba con una sensación de delicioso y voluptuoso desahogo. El fuego reavivado saltó y chisporroteó y proyectó extrañas sombras en la vasta y antigua habitación, y mientras tomaba a sorbos el té caliente, gozó con la sensación de aislamiento de sus semejantes. Fue entonces cuando notó por primera vez el ruido que hacían las ratas. Seguro que no han hecho tanto ruido durante todo el tiempo que he estado estudiando, pensó. De lo contrario, me hubiera dado cuenta. Luego, mientras el ruido iba en aumento, se tranquilizó diciéndose que aquellos rumores eran realmente nuevos. Resultaba evidente que al principio las ratas se habían asustado por la presencia de un extraño y por la luz del fuego y de la lámpara, pero a medida que transcurría el tiempo, se habían ido volviendo más atrevidas y ya se hallaban entretenidas de nuevo en sus ocupaciones habituales, y eran realmente activas. Subían y bajaban por detrás del zócalo que revestía la pared, por encima del cielo raso, por debajo del suelo. Se movían, corrían, bullían, roían y arañaban. Malcolmson sonrió al recordar las palabras de la señora Dempster. Las ratas son los duendes, se lo digo yo, y los duendes son las ratas. El té empezaba a hacer su efecto estimulante sobre nervios e intelecto, y el estudiante vio con alegría que tenía ante sí una nueva inmersión en el largo hechizo del estudio antes de terminarse la noche, cosa que le proporcionó tal sensación de comodidad que se permitió el lujo de echar una ojeada por la habitación. Tomó la lámpara en una mano y recorrió la instancia, preguntándose por qué una casa tan original y hermosa como aquella había permanecido abandonada durante tanto tiempo. Los paneles de roble que recubrían las paredes estaban finamente labrados, y el trabajo en madera de puertas y ventanas era hermoso y de raro mérito. Había algunos cuadros viejos en las paredes, pero estaban tan densamente cubiertos de polvo y suciedad que no pudo distinguir ningún detalle, a pesar que levantó la lámpara todo lo posible para iluminarlos. Aquí y allá, en su recorrido, topó con alguna grieta o agujeros bloqueados por un momento por la cabeza de una rata, cuyos brillantes ojos relucían a la luz, pero al instante la cabeza desaparecía, con un chillido y un rumor de huida. Sin embargo, lo que más intrigó a Malcolmson fue la cuerda de la gran campana de alarma del tejado que colgaba en un rincón de la estancia, a la derecha de la chimenea. Arrastró una gran silla de roble tallado y respaldo alto hasta cerca del fuego, y se sentó para tomar su última taza de té. Cuando hubo terminado, avivó el fuego y volvió a su trabajo, sentado en la esquina de la mesa con el fuego a su izquierda. Durante un buen rato, las ratas perturbaron su estudio con un continuo rebullir, pero acabó por acostumbrarse al ruido, del mismo modo que uno se acostumbra al tic-tac de un reloj o al rumor de un torrente. Y así se sumergió de tal forma en el trabajo que nada en el mundo, excepto el problema que estaba intentando resolver, hubiera sido capaz de hacer mella en él. Pero de pronto, sin haber conseguido resolverlo aún, levantó la cabeza. En el aire notó esa sensación tan peculiar que precede al amanecer y que tan temible resulta para los que llevan vidas dudosas. El ruido de las ratas había cesado. Desde luego, tenía la impresión que había cesado hacía tan solo unos instantes y que precisamente había sido este repentino silencio lo que le había obligado a levantar la cabeza. El fuego se había ido apagando, pero todavía arrojaba un profundo y rojo resplandor. Al mirar en esa dirección, y a pesar de toda su sangre fría, sufrió un sobresalto. Allí, sobre la silla de roble tallado y alto respaldo, a la derecha de la chimenea, había una enorme rata que le miraba fijamente con sus tristes ojillos. Hizo un gesto para ahuyentarla, pero la rata no se movió, ante lo cual hizo ademán de arrojarle algo. Tampoco se movió, sino que le mostró encolerizada sus grandes dientes blancos,
A la luz de la lámpara, sus crueles ojillos brillaban con una luz de venganza. Malcolmson se asombró y, tomando el atizador de la chimenea, corrió hacia la rata para matarla. Pero antes que pudiera golpearla, esta, con un chillido que parecía concentrar todo su odio, saltó al suelo y, trepando por la cuerda de la campana de alarma, desapareció en la oscuridad donde no llegaba el resplandor de la lámpara, tamizado por una pantalla verde. Al instante, y eso fue lo más extraño, el ruidoso bullicio de las ratas tras los paneles de roble se reanudó. Esta vez, Malcolmson no consiguió sumergirse de nuevo en el problema, pero cuando el gallo cantó afuera anunciando la llegada del alba, se fue a la cama a descansar. Durmió tan profundamente que ni siquiera se despertó cuando llegó la señora Dempster para arreglar la habitación. Solo lo hizo cuando la mujer, una vez barrida la estancia y preparado el desayuno, golpeó discretamente en el biombo que ocultaba la cama. Aún se sentía un poco cansado de su duro trabajo nocturno, pero una cargada taza de té lo despejó pronto y, tomando un libro, salió a dar su paseo matutino, llevándose consigo unos bocadillos por si no le apetecía volver hasta la hora de la cena. Encontró un sendero apacible entre los olmos, y allí pasó la mayor parte del día estudiando su Laplace. A su regreso, pasó a saludar a la señora Witham y a darle las gracias por su amabilidad. Cuando ella le vio llegar a través de una ventana de su Santo Sanctorum, emplomada con rombos de vidrio de colores, salió a la calle a recibirle y le pidió que pasase. Una vez dentro, le miró inquisitivamente y negó con la cabeza al tiempo que decía: No debe usted trabajar tanto, señor. Está usted esta mañana más pálido que otras veces. Estarse hasta tan tarde con un trabajo tan duro para el cerebro no es bueno para nadie. Pero dígame, señor, ¿cómo pasó la noche? Espero que bien. ¿No sabe usted cuánto me alegré cuando la señora Dempster me dijo esta mañana que le había encontrado tan bien y tan profundamente dormido cuando llegó? Oh, sí, repuso él con una sonrisa. todo ha sido estupendo. Todavía no me han molestado los algos, solo las ratas. Tienen montado un auténtico circo por todo el lugar. Había una de aspecto diabólico que hasta se atrevió a subirse a mi propia silla, junto al fuego, y no se habría marchado de no haberla yo amenazado con el atizador. Entonces trepó por la cuerda de la campana de alarma y desapareció allá arriba, por encima de las paredes o el techo. No pude verlo bien debido a la oscuridad. ¡Dios nos asista!, exclamó la señora Witham. ¡Un viejo diablo y sobre una silla junto al fuego! Tenga cuidado, señor. Tenga cuidado. Hay a veces cosas muy verdaderas que se aseguran en broma. ¿Qué quiere usted decir? Palabra que no la comprendo. Un viejo diablo. El viejo diablo, quizá. Vaya, señor, no se ría, respondió ella, pues Malcolmson había estallado en una franca carcajada. Ustedes, la gente joven, creen que es muy fácil reírse de cosas que hacen estremecer a los viejos. Pero no importa, señor. No haga caso. Quiera Dios que pueda usted seguir riendo todo el tiempo. Eso es lo que yo le deseo. Y la buena señora rebosó de nuevo alegre simpatía, olvidados por un momento todos sus temores. Perdóneme, dijo entonces Malcolmson. No me juzgue descortés. Es que la cosa me ha hecho gracia. Eso que el viejo diablo en persona estaba anoche sentado en mi silla. Y al recordarlo, rió de nuevo. Luego se fue a su casa a cenar. Aquella noche, el rumor de las ratas empezó más temprano. Con toda seguridad se había iniciado ya antes de su regreso, y solo dejó de oírse unos momentos mientras les duró el susto causado por su imprevista llegada. Después de cenar, se sentó un momento junto al fuego a fumar y, tras limpiar la mesa, empezó de nuevo su trabajo como otras veces. Pero esa noche, las ratas le distraían más que la anterior. Cómo correteaban de arriba abajo, por detrás y por encima, cómo chillaban, roían y arañaban, y como más atrevidas a cada instante,
se asomaban a las bocas de sus agujeros y por todas las grietas y resquebrajaduras del zócalo, con sus ojillos brillantes como lámparas diminutas cuando se reflejaba en ellos el fulgor del fuego. Pero para el estudiante, habituado sin duda a ellos, esos ojos no tenían nada de siniestro. Por el contrario, solo veía en ellos un aire travieso y juguetón. A menudo, las más atrevidas hacían incursiones por el suelo o a lo largo de las molduras de la pared. Una y otra vez, cuando empezaban a molestarle demasiado, Malcolmson hacía un ruido para asustarlas, golpeaba la mesa con la mano y emitía un fiero «shh, shh», para que huyesen inmediatamente a sus escondrijos. Así transcurrió la primera mitad de la noche. Luego, a pesar del ruido, Malcolmson fue sumergiéndose cada vez más en el estudio. De repente, alzó la vista, como la noche anterior, dominado por una súbita sensación de silencio. No se oía ni el más mínimo leve ruido de roer, chillar o arañar. Era un silencio de tumba. Entonces recordó el extraño suceso de la noche anterior e instintivamente miró a la silla que había junto a la chimenea. Una extraña sensación recorrió entonces todo su cuerpo. Allá, al lado de la chimenea, en la gran silla de roble tallado de respaldo alto, estaba la misma enorme rata mirándole fijamente con los ojillos fúnebres y malignos. Solo el penitente pasará, con Iñaki Tovar y Ariadna Jiménez. Acabas de escuchar la primera parte de La casa del juez, de Bram Stoker. Una producción presentada en Audiomascope por Teatro Robótico de Misterio. En el papel del narrador hemos tenido a Daniel Lanzas. Joan García ha sido el que ha puesto voz al protagonista Malcolm Malcolmson. Borja Abad como el señor Carnford. Ruth Pascual como la señora Witham. Y Joseba Bajo acompañando con sonidos y suspiros varios durante toda la historia. La dirección actoral ha sido a cargo de nuestra compañera Ariadna Jiménez. El montaje también a cargo de Ari. Y la ambientación y los efectos especiales a cargo de un servidor que os habla, Iñaki Tovar. ¿Qué te ha parecido esta primera parte? Lo hemos dejado en el momento justo, con esa rata que vuelve a aparecer en esa butaca de madera mirando inquisitivamente a nuestro pobre protagonista Malcolm Malcolmson, que no sabe todavía lo que le espera, el terrible y oscuro secreto que la casa guarda para él. Y solo tendrás que esperar una semana para descubrirlo. Mientras tanto, quiero aprovechar para daros las gracias a todos los que estáis al otro lado apoyándonos siempre. Pues Maggie, Ayala, Marta, Eduardo Bautista, Gus, muchísimas gracias por pasaros a comentar, por ejemplo, el último audiorelato original que dramatizamos, llamado Corre. Y bueno, y como ya sabéis y estáis esperando todos con ansias, estamos en plena preproducción de la segunda temporada de El hogar de Andrea, que os va a traer muchísimas novedades. Mientras tanto, os animo a que nos sigáis en el grupo de Telegram, que tenéis el enlace aquí en la descripción, donde vamos contando cosillas, avances, experimentos y hacemos pues networking del bueno entre bambalinas de este teatro. Además puedes encontrar todos nuestros programas en teatrorobóticodemisterio.com o incluso apoyarnos si quieres invitarnos a un café para seguir creando estas historias para ti. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós. Has escuchado Solo el penitente pasará. Dramatizaciones inmersivas de los clásicos de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos.
Si eres autor, novelo, amateur y quieres escuchar cómo suena tu imaginación, atrévete a cruzar el umbral y envíanos tu escrito a relatos@teatrorobóticodemisterio.com. Te esperamos en el siguiente programa, si te atreves.